Segunda Guerra Mundial. Si la Primera Guerra Mundial tuvo un altísimo costo en pérdidas humanas y materiales, ¿por qué 20 años después se inició otra contienda armada a nivel mundial? Parece ser que el ser humano no entiende. El auge del fascismo y la recuperación económica en los países con regímenes fascistas promovieron los nacionalismos, el culto a la guerra y el incremento en el gasto militar, así como el deseo de revancha de parte de las potencias derrotadas en la Primera Guerra Mundial. Las intenciones expansionistas de Italia y Alemania eran claras. En 1935, Italia invadió Somalia y Abisinia, en África, mientras que Alemania militarizó el oeste de su territorio. Además, pactaron protegerse en caso de agresión por parte de Inglaterra y Francia. El pacto se llamó Eje Berlín-Roma. En 1938, Alemania anexó a su territorio Austria y parte de Checoslovaquia. Ante esto, la Sociedad de Naciones no intervino. En septiembre de 1939, Hitler ordenó a su ejército atacar Polonia. Esto provocó que Inglaterra y Francia le declararan la guerra. Así dio inicio la Segunda Guerra Mundial. A las potencias aliadas se unieron Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia y Grecia. En 1940, Japón, que estaba en guerra contra China y mantenía una agresiva política expansionista en Asia, se alió a Alemania e Italia, conformando el eje Berlín-Roma-Tokio. La alianza de Japón con las naciones del eje propició que China se manifestara a favor de los aliados. En menos de un mes, los ejércitos alemanes destrozaron la resistencia polaca por medio de una Blitzkrieg, guerra relámpago, que consistió en atacar por sorpresa con tanques y bombardeos. Polonia se rindió y su territorio fue repartido entre Alemania y la Unión Soviética, nación que al principio de la guerra tenía un pacto de no agresión con Alemania. Un año después del comienzo de la guerra, los alemanes llegaron hasta París, que se rindió al poco tiempo. Después de ocupar Francia, los alemanes atacaron Inglaterra. Esta nación contraatacó y propinó su primera derrota al ejército alemán. En 1941, Hitler rompió el pacto de no agresión y decidió invadir a la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. Como consecuencia de ello, la URSS se unió a los aliados. Los alemanes avanzaron hasta Moscú, pero el crudo invierno y la resistencia del pueblo soviético los obligaron a retroceder. En los territorios dominados por Alemania, los nazis impusieron a las poblaciones condiciones de trabajo infrahumanas y establecieron campos de concentración y exterminio, a donde millones de personas fueron llevadas, en especial las de origen judío y los gitanos. A fines de 1945, los japoneses atacaron por sorpresa la flota estadounidense situada en Pearl Harbor, Hawái. Ese hecho determinó el ingreso de Estados Unidos de América a la Segunda Guerra Mundial, del lado de las potencias aliadas. Con la entrada de los estadounidenses en la guerra, el equilibrio de fuerzas en el conflicto cambió. Al poco tiempo, las tropas italianas y alemanas fueron derrotadas en el norte de África. En el frente ruso, la ciudad de Stalingrado fue escenario de una gran derrota para Alemania en 1943. Ese mismo año, los ejércitos inglés y estadounidense ocuparon Italia y provocaron la caída del régimen de Mussolini. En 1944, los aliados desembarcaron en Normandía, en el norte de Francia, para liberar a ese país, a Bélgica y a Países Bajos. Los soviéticos, a su vez, avanzaron hasta Alemania y lograron entrar en Berlín en abril de 1945. En mayo de ese año, después de la muerte de Mussolini y de Hitler, Alemania se rindió. La guerra había terminado en Europa.
Poco antes de la rendición de Alemania e Italia, el primer ministro británico Winston Churchill, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt y el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Joseph Stalin, se reunieron en Yalta, Crimea, donde dieron forma al surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como un organismo encargado de mantener la paz mundial. Sin embargo, en el Océano Pacífico la guerra continuaba. Los estadounidenses penetraron en territorio japonés y ante la negativa de rendición de ese país, tomaron la terrible decisión de utilizar un nuevo armamento, la bomba atómica. Al morir Roosevelt en 1945, Harry Truman ocupó su lugar. En agosto de 1945 ordenó arrojar la bomba atómica sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, ocasionando cientos de miles de muertes y una destrucción inimaginable cuyos efectos persisten en la actualidad. Japón se rindió sin condiciones en septiembre de 1945, pues cómo no se iba a rendir si le arrojaron 2 bombas atómicas, y de esta forma llegó a su fin la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron devastadoras. Alrededor de 60 millones de personas murieron, la mayoría civiles. Los bombardeos sobre las ciudades, los ataques atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, las deportaciones masivas llevadas a cabo por los soviéticos, el hambre y las enfermedades se extendieron por Europa y la Unión Soviética, y el genocidio que perpetraron los nazis en contra de judíos y otros pueblos explican esa aterradora cifra. A las pérdidas de vidas humanas se agregó la destrucción material. Ciudades enteras fueron arrasadas, lo mismo que campos, industrias, caminos y puentes. Entre julio y agosto de 1945, Churchill, Stalin y Truman se reunieron en Potsdam, Alemania, para decidir las sanciones que se impondrían a los perdedores. Alemania debía desarmarse, desmilitarizarse, ceder a Polonia las regiones de Oriente. Además, el territorio alemán se dividió en 4 zonas de ocupación que serían controladas por Francia, Inglaterra, Estados Unidos de América y la Unión Soviética. En 1949, dichas zonas se convirtieron en 2 países, la República Federal de Alemania, bajo influencia estadounidense, y la República Democrática Alemana, bajo influencia soviética. La Unión Soviética se apropió de la parte oriental de Polonia y de algunas regiones de Rumania y Finlandia. Japón cedió sus territorios en Asia continental y el Océano Pacífico fue controlado por el ejército estadounidense. Así, al finalizar la guerra, el nuevo orden mundial estuvo controlado por 2 potencias antagónicas por sus sistemas políticos y económicos: Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que después se enfrentarían en otra forma de guerra, la Guerra Fría. Gracias por la atención prestada y recuerden que el conocimiento no estorba.